solamente son algunos alumnos que en el caso de... Listo. Chicos, muy buenas tardes. Vamos a empezar la clase del día de hoy sobre el curso de biología. Vamos a hacer un repaso sobre hace para que no pierda un poco la relación, ¿no? Y de ahí se vuelve la continuación, ¿ya? En este caso, los términos que estamos empezando a hacer ahora es, en este caso, referente al ciclo celular, hemos dicho, ¿no? Que hace 2 semanas, en la cual todos los organismos pluricelulares, en este caso las células, van a tener un proceso en el cual van a tener que reproducirse, ¿no? O hacer una especie de división para poder dar inicio a nuevas células, ya que nuestra célula, como son todo ser vivo, tiene que nace, crece, se reproduce y también mueren, ¿no? Es como tiene el mismo ciclo de la vida como cualquiera. Y igualmente existe esta propiedad en la cual en este ciclo va a generar nuevas células que deben reemplazar las que mueren, ¿no? Y hay proceso que empieza con la profase, metafase, y cada uno de esos vamos a explicar hoy día como modo de también la forma como avancemos el curso. Y hablamos de la mitosis, la interfase, la fase G1, la fase G2. Entonces, todo lo que está representado en esa imagen que ustedes ve en forma circunferencial sobre la mitosis y la interfase, eso es lo que se va a estudiar el día de hoy, ¿no? Sobre el ciclo celular, ¿no? En este caso, vamos a empezar acá con las fases, ¿no? En este caso, las fases, una célula cuando está en crecimiento, pasa por un ciclo celular en la cual tiene dos etapas. Una que se llama la interfase, que está acá en el gráfico, interfase, y en la cual esta interfase va a entrar el periodos, periodo G1, periodo G2. En esta interfase, la interfase está en esta etapa, la célula aumenta su tamaño, quiere decir que crece, se ancha, se duplica sus estructuras y acumula gran cantidad de reservas necesarias para la división que se va a generar, ¿no? Y en la cual se va a dividir en 3 etapas, ¿no? Una que se llama la G1, ¿no? En este caso, la G1 se caracteriza mayormente por el incremento del volumen citoplasmático. Ya sabemos que es un citoplasma, ¿no? Es la parte interna que existe dentro de una célula, ¿no? La parte interior, ¿no? Esa parte va a crecer, se va a hinchar, va a comenzar a dar un proceso de echazamiento en la cual debe de formar nuevas organelas, o sea, nuevos organelos y una intensa gran cantidad de proteínas, ¿no? Ya sabemos que es una organela, las organelas son los componentes que existen dentro de una célula, ¿no? Está la mitocondria, el lisosoma, aparato de Golgi, retículo plasmático rugoso, etcétera, 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 ¿no? En este periodo, después de la interfase, viene el periodo S, ¿no? Entonces, en esta interfase, como repito, vienen 3 periodos, ¿no? El G, en este caso el G1, el periodo S y el G2, ¿no? En este periodo S es un proceso en el cual la célula va a comenzar un proceso de síntesis del ADN, o sea, es un evento muy importante en la duplicación de la cromatina, ¿no? ¿Y dónde está la cromatina? Dentro del núcleo, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? Después viene el otro proceso G2. El proceso G2 se caracteriza por la acumulación de material genético, energético, en este caso para la división celular que se va a realizar, ¿no? Generalmente en esta fase, la mitosis que se va a hacer, la división celular, son relativamente constantes y diversas células del organismo, ¿no? En este caso, en el G1 es más variable, porque acumula reservas, mientras que en este caso G2 ya está listo, preparado para realizar el proceso de la división celular, o sea, listo para hacer la mitosis, ¿no? Y es variable de acuerdo al G1, en este caso es variable porque puede durar horas, ¿no? Días, meses o años. O sea, depende qué función realice este tipo de célula, ¿no? Puede ser una célula muscular, puede ser una célula de un organismo, de un órgano, por ejemplo, puede ser de la piel, puede ser de un músculo, hueso. Por ejemplo, en el caso de la piel, por ejemplo, las células epiteliales no demoran meses. En este caso solamente son días, incluso puedo decir horas, porque la piel constantemente se está haciendo un proceso de reproducción por medio de la mitosis, porque como está expuesta la parte externa dentro de nuestro organismo, tiene a mudar la piel, lo que quiere decir que las pieles nacen, se desarrollan rápido y a la vez mueren, ¿no? Se envejecen rápido. Entonces eso ya en este periodo G1, por ejemplo,
no es muy larga, ¿no? Es un poco más corta en este caso, puede ser horas o días nomás. No puede ser meses ni años. Imagínate si se demorara en procesar ese proceso de las células en meses en la piel, sería incoherente, ¿no? Pues muy largo, ¿no? Entonces nuestra piel ya no existiría, ¿no? Porque como estamos con la parte externa del ambiente, que hay toxinas, bacterias, entonces ya se desaparecería, ¿no? Entonces la naturaleza es sabia, entonces en este caso la división celular por medio de la mitosis en este periodo ya es más acelerado, ¿no? Más acelerado, ¿no? Por eso digo, depende de dónde, qué función realiza la célula, dónde esté ubicado, ¿no? Lo estoy comparando en este caso división porque estamos hablando de conexión del cuerpo humano, ¿no? En este caso, ¿no? Después vemos acá, ese fue el repaso de la semana pasada, de hace 2 semanas. Después vino la parte de la división, ¿no? La división, donde entramos dos fases muy importantes, que es la cariocinesis y la citocinesis, ¿no? Cuando hablamos de cariocinesis es la parte nuclear que va a existir dentro del núcleo. Quiere decir que esto es un proceso de división de una célula que se carga por la duplicación de todos los elementos, dando origen a dos células hijas, que tienen el mismo número de cromosomas, igual número de información genética, es idéntica, igual como si fuera genéticamente a la célula madre, ¿no? Por eso le dicen cariocinesis. Nuclear es una división de la célula dentro del núcleo, ¿no? En el caso de la citocinesis ya es diferente, porque esta es la división que existe a través del citoplasma. En este caso consiste en la separación física, y en este caso del citoplasma de las dos células hijas. O sea, después que se hayan duplicado al momento de la criocinesis, ya se formó un núcleo con sus organelas. Ahí recién da la etapa de la citocinesis con la parte citoplasmática, donde las células se comienza a dividir, dos células hijas durante la división celular, ¿no? Tanto en la mitosis, en este caso, como en la meiosis, la vamos a explicar ahorita que avancemos, se produce al final de la telofase. Justamente esas fases, telofase, metafase, todo eso lo vamos a explicar hoy día después, porque esta parte, acá termina la clase que terminó hace 2 semanas atrás, ¿no? Y en la cual ¿no? Acá vemos, ¿no? Por ejemplo, la duplicación del ADN dentro de un núcleo, es un proceso de mitosis y salen dos diploides, ¿no? En la cual acá el proceso de la citocinesis y la división de las células hijas se dividen ya cuando están formadas, propiamente dicho, ¿no? Ahora empezamos acá con el tema que nos debería tocar a parte de hoy, ¿no? Después que pasó la parte de la interfase, que vimos la fase 1, G1, S y la G2, dicho que la primera se encarga de reservar, la otra se hace una síntesis de proteínas y la otra ya está lista para hacer el proceso de división, que en este caso ya empezamos con la mitosis, es la más importante de todas en la parte de biología, porque justamente es la que donde vienen más preguntas en los exámenes, ¿no? Ya sea de admisión o de cualquier especialidad referente a una carrera, ¿no? Porque justamente ahí se basan mayormente las preguntas y es un poquito tedioso para entender, pero conforme lo vas practicando y leyendo ya se te va a hacer común ya. La mitosis en este caso es un proceso de división donde la célula eucariota, o sea, una célula de un verdadero núcleo, diploides, se originan dos células hijas, ¿no? Iguales, diploides, dos N se simbolizan de esa manera, ¿no? O sea, quiere decir que permite repartir el ADN duplicado en la interfase equitativamente en partes iguales, dos células iguales. Vamos a ver la fase. En este caso, la fase, empezamos de la mitosis y divide en varias fases. En este caso, empezamos con la profase. Profase. Cuando hablamos de profase, hablamos de en sí de que se condense en este caso. Después que ya pasó la parte G1, se comienza a condensar la cromatina, ¿no? Que está dentro del núcleo, se comienza a condensar, se comienza a espesar, se puede decir, ¿no? Y se forman los cromosomas dobles, ¿no? O sea, ya se están formándose ya la cadena de cromosomas. Acuérdate cuando vimos la clase de hace 2 o 3 semanas, donde hablamos de las células, hablamos que los cromosomas tienen una parte superior, una parte inferior y el centrosoma, el centrosomo, toda esa parte ya se comienza a condensar, se van formando los cromosomas dobles, ¿no? Se comienza a desorganizar el nucleolo, o sea, la parte interna y la carioteca, ¿no? Y en este caso los centrosomas duplicados inician la formación del huso a partir de la centrósfera. ¿Qué quiere decir eso, profesor? No lo entiendo. Esto quiere decir que dentro de esta fase, ya cuando entra la fase de la mitosis,
Esta división se va a conformar, y se va formando los cromosomas, como ve la imagen acá dentro del núcleo, en forma de aspa, ¿no es cierto? Son los cromosomas. Conforme se va dividiendo, la parte de la carioteca y el nucleolo se comienza a desorganizar, es como si se comenzara a romper, propiamente dicho, ¿no? Y ahí inicia la formación del uso, el uso a partir de la centrósfera. El uso mitótico son estas pequeñas aberturas que parecen unas arañitas que se van separando y van formando, por eso le dicen profase, antes de la fase, no sé lo que quiere decir. Se comienza a dividir y formándose una de las pequeñas fases, formándose fibras, y a partir de eso se van formando los cinetocoros o los cinetocoros en este caso cromosomáticos, que ya están en el centro del cromosoma, ¿no? Y en el caso de las plantas, en el caso de las plantas también sucede igual, pero en este caso no se le llaman se puede decir, se le llaman en este caso casquetes polares. ¿Por qué casquete? Porque está en la parte externa de la célula. En este caso, cuando son células animales, se forman en este caso se forman usos a partir de la centrósfera, ¿no? O se van a formar fibras de uso a partir de los cinetocoros cromosámicos, ¿no? O cromosómicos, perdón. En este caso es muy importante que ustedes sepan ver la diferencia, qué es lo que sucede en la profase de una célula a través de la etapa de la mitosis, ¿no? Para hacerle una congruencia, para que me entiendan un poquito mejor, voy a comparar. Quiere decir, es que imagínate que el núcleo comienza a, se comienza, como dice, a degradar su parte externa. Ajá. Es como si los cromosomas se quisieran escapar, quisieran salir. En esa degradación se le llama profase. ¿Por qué? Porque el nucleolo y la carioteca se comienza a desintegrar y los cromosomas ya están listos para salir, escaparse dentro del núcleo, ¿no? Y al momento de escaparse, para que no se diluya dentro de la célula a través del citoplasma, para eso existen los usos mitóticos, que parecen como si fueran satélites, y donde ordenan esos cromosomas listos para que pasen a la siguiente fase. Así más o menos en la congruencia, ¿no? En la congruencia. Y en el caso de la planta sucede lo mismo también, pero en este caso no se le llaman usos mitóticos, o en este caso se le llaman casquetes polares. ¿Por qué? Porque paran en los polos, ¿no es cierto? Paran en los polos, es como si el polo norte y el polo sur, más o menos. Imagínate como si fuera un sistema planetario internamente. Eso sucede en la profásia. Después viene la otra división, que es la prometafase. ¿Ves? Ahí ves la imagen más clara. En el caso de célula vegetal, como casquetes, ¿no? Como si fueran casquetes polares, y adentro y en el centro están los cromosomas ya formados de aspa, ¿no? En este caso, en la prometafase, después que ya se formó la parte de la profase, la carioteca completamente se desorganiza, o sea, quiere decir, se desintegra la carioteca, ya no existe ya dentro del núcleo, ¿ya? Se desintegró, los cromosomas escaparon, y permite la liberación de los cromosomas en el citoplasma. Entonces, ¿qué se encargan los usos acromáticos? En este caso, en células animales, unen los cromosomas mediante los cinetocoros, ¿no? Los cinetocoros, en este caso, ¿no? Los unen, ¿no? Y los cinetocoros, ¿dónde están, profesor? Están justamente en el centro de cada uno de los cromosomas. Justamente acá están los puntos rojitos, mira, los puntos rojitos que está acá en la imagen de arriba, el cinetocoro, o sea, por eso se dice cinetocoros, porque está en el centro del cromosoma, ¿no? Esos usos son como si fueran líneas imaginarias, así como el sistema, como la Tierra, que tiene líneas imaginarias de donde son líneas magnéticas en la cual se guían, ¿no? Las coordenadas, ya sea la coordenada 40 o meridianos. Ya así igualito sucede en una célula. Son como unas líneas imaginarias, y encajan en cada uno de los cromosomas en la parte central, llamado cinetocoros, para que no se disuelve, no se desordene, ¿no? Para eso es lo importante, en este caso, los usos mitóticos, ¿no? O los casquetes polares en las plantas, ¿no? Después de esa prometafase viene la metafase. Metafase, en este caso, es al comienzo de la metafase, en este caso al inicio, cuando ya están todos ya ordenados, los microtúbulos, en este caso de lo que están acá, de los usos mitóticos que están en los extremos, estos usos mitóticos,
Invaden el área central de las células de cromos ubicándose en cada una de la región, en la parte central, ¿no? De cada uno de los cinetocoros, ¿no? Como formándose las líneas ecuatoriales, ¿no? Las líneas meridionales del sistema planetario, en este caso de la Tierra, en este caso es como si fueran formándose las líneas imaginarias, así. Y no hace que los cromosomas se disuelven o divaguen dentro del citoplasma, ¿no? Entonces, eso sucede en el proceso de la división celular en la parte de la metafase. Si te das cuenta, casi lo mismo, casi la continuación, ¿no? Pero solo diferencian por una pequeña diferencia nada más. Después de esto viene la anafase, que en este caso ya tú ves ahí la imagen, ya los cromosomas, es como si los cromosomas, los usos mitóticos comienzan a jalar y los cromosomas los parten, ¿no? Lo parten en dos a través de los cinetocoros, ¿no? En este caso se va a ver los alargamientos de la fibra centrosómica del uso mitótico y se van a acortamiento de las fibras cromosomáticas, se lo va cortando, lo va partiendo y haciendo una separación de las cromatides hijas, en este caso, y los cuales miran hacia cada uno de los polos. O sea, rompe los cromosomas y lo van separando diferentemente a cada uno de los polos, ¿no? De cada extremo, ¿no? De punta a punta. En este caso, el centrómero de que está dentro, en la parte central de un cromosoma, precede al resto del cromosoma hijo. Quiere decir eso que como si fuera un transportador de fibras, ¿no? De fibra del uso, ¿no? Esa es la parte que se llama anafase, comienza la separación. Después viene acá la parte de la telofase. Después que existe la separación, los cromosomas se descondensan, o sea, ya comienzan a decondensarse, originando fibras de cromatina otra vez, y que están rodeadas por fragmentos, ¿no? Se van a fragmentar y de ahí van a fusionar y van a formar una nueva carioteca. Quiere decir que ¿qué pasa? El centrosoma, imagínate que sea este, ¿no? Los dos dedos que tengo acá, ¿no? Y cuando ya hiciste la separación, ya pasó la profase, metafase, ¿no? Y la anafase, en la parte de la telofase, cuando ya se separan en los casquetes, o sea, de polo a polo, van a formar, se condensan otra vez como si volviera de cero, se condensan, se comienzan a formar y va a comenzar a formarse otra especie de núcleo, ¿no? Comienza a formarse la carioteca, en este caso, la parte de la telofase. Y también se forman los nucleolos, o sea, se están formando nuevos núcleos, o sea, se está formando doble, ¿no es cierto? Por los organizadores nucleorales en este caso, que se encuentran en algunos cromosomas, ¿no? Como tú ves la imagen. La imagen representa bastante, ¿no? Después de esto, de acá viene, de la telofase, viene la citocinesis. Entonces, la citocinesis, luego de la telofase, aún persiste en este caso, ¿no? Persisten y hacen los microtúbulos fibras intersonales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya hiciste la separación y ya formó un núcleo en cada extremo, ¿no? Van a formar un núcleo independientemente en cada lado, en la parte polar en cada uno. En la zona ecuatorial se entremezclan las dos vesículas, ajá, se van a mezclar y va a haber una estructura de intermedio. Esa estructura de intermedio va a haber una separación, ¿no? En la parte ecuatorial y donde la cual va a haber la parte de la división, en este caso citoplasmática dentro de una célula, ¿no? Y va a haber una replicación, en este caso, y la segmentación de cromosomas y va a producir la citocinesis, ¿no? Y ese va a formar un nuevo surco, va a formar dos células diploide hijas, ¿no? Y acá como vemos acá la imagen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vemos acá la imagen en la parte inferior, vemos, ¿no? Una célula normal, ¿no? Que ya le están apareciendo los usos mitóticos, en la cual son centriolos, y al momento de la profase, los cromosomas, el núcleo se comienza a desintegrar, ahí lo puedo repetir otra vez, se comienza a desintegrar. En la otra fase, en la prometafase, ya comienzan los núcleos a estar libres y los usos mitóticos comienzan a capturar a cada uno de los cromosomas a través de los centrómeros. Y cuando capturan a través de los centrómeros, pasa a la fase de la anafase, en la cual va a ver, en la cual cada vez capturado comienza después la parte de la separación, ¿no? Separación propiamente dicha, y de ahí van a formar dos células nuevas, se va a condensar la carioteca, se va a condensar el nucleolo, se va a condensar la cromatina otra vez,
y va a formar dos células hijas, y ese proceso de dos células y división de las hijas, células hijas, se le llama citocinesis. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, vamos a ver acá. Quiere decir eso que, vamos acá, que esa parte de acá, la parte de la división celular que hemos dicho en antes de la clase pasada, la semana pasada, cuando hablamos de la cariocinesis, que es nuclear, y la citocinesis citoplasmática, o sea, todo lo que tú ves acá que dice citocinesis, es lo que yo he explicado ahorita justamente, ¿no? Todo lo que este punto he llegado, ¿para qué? Para llegar a este punto, ¿no? Que para explicarte qué es en sí la citocinesis propiamente dicho, ¿no? Y como dice acá, ¿no? En el texto dice, ¿no? En el ectoplasma ecuatorial existe un anillo formado por microfilamentos que se consumen ATP. ¿Qué es un ATP? Es el adenosín trifosfato, ¿ya? El adenosín trifosfato en la cual genera energía, en este caso, y su contracción permite la formación de un surco. Es este surco que se está formando, que se profundiza y se divide la célula en dos células hijas idénticas. De esta manera los componentes se distribuyen entre células hijas, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? Cuando tú escuchas la palabra ATP, que es el adenosín trifosfato, es un mecanismo en la cual son proteínas en la cual generan bastante, es cuando la célula, es como comparar, como te puedo decir, como si fuera una especie de corriente o gasolina la que nos permite que la célula tener una reacción para poder dividirse, ¿no? Y en esa división, para poder dividirse, gasta energía, y en biología se le llama ATP. ATP se le llama ATP. ATP. En este caso la citocinesis como modo de, como más o menos tener un poquito presente sobre la mitosis, porque es lo más importante que quiero que sepan. En este caso, tienen que iniciarse primero con la etapa de la profase, después viene la parte de la prometafase, después viene la metafase, anafase y la telofase. ¿Para qué? Para que después de ello empiece la parte de la división de sus dos células hijas, que significa la citocinesis, ¿no? Ahora, repito, como más o menos, como para que más o menos lleve un poquito la secuencia. Acuérdate que la profase simplemente va a haber una descompensación, o sea, va a haber una desorganización de la carioteca en el núcleo y también del nucleolo, ¿no? Y los centrosomas duplicados inician y ya se comienzan a formar los centrosomas, se comienzan a duplicar y van a formar el uso mitótico. En la prometafase, en este caso, ya compresas de ya y la carioteca ya está desintegrada, ya se desintegró el nucleolo también y permite la liberación de cromosomas. En la metafase es el comienzo en la cual los microtúbulos invaden el área central de la célula, o sea, se ubican en la región central formándose la placa cromosómica ecuatorial. Quiere decir que los usos mitóticos es como si capturaran a cada uno de los cromosomas en la parte central. Eso se le llama metafase. ¿Para qué lo captura? Porque cuando llega la fase de la anafase, comienzan a partir, a desintegrar, a jalar a cada uno a partir, cada uno de los cromosomas. Y después de que hayan jalado cada uno de los cromosomas que estén en la fase de la anafase, en la etapa de la telopase comienza el proceso de regeneración. Quiere decir que los cromosomas que ya han sido separados se comienzan a duplicar y se va a formar un núcleo nuevo, se va a conformar la carioteca. Y después que se formó la carioteca va a haber otro proceso llamado la citocinesis, donde va a formar dos células hijas, ¿no? Y ahí termina la parte de la división celular correspondiente a la mitosis, ¿sabes? Y ahí viene un ciclo celular ya un poquito más resumido acá, ¿no? Vemos que el ciclo celular comprende dos etapas, ¿no? Viene la interfase y la división. Hemos dicho que la interfase, este es un mapa conceptual en sí, viene la interfase en la cual comprende tres periodos muy importantes: periodo G1, periodo S y periodo G2. En modo de resumen, periodo G1 es cuando acumula gran cantidad de fuentes de reserva. Para iniciar su proceso de división necesita acumular bastante, se puede decir, reservas proteicas para poder proceder al proceso de división. En el caso del periodo S, sintetizan todas las proteínas que ha reservado, y en el periodo G2 ya está listo para hacer el proceso de la división. En el caso de la división,
ya comprende dos divisiones. Viene la mitosis y la meiosis. La meiosis lo vamos a ver en la parte, ya la consecuencia de la próxima semana. Y lo que hemos hecho, hemos hablado sobre la mitosis, ¿no? Mitosis. Mitosis que corresponde a la parte de la profase, acuérdate, ¿ah? Profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y al final dos células hijas que es la citocinesis, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario, chicos? No, ¿Alguna duda, profesor, Rocío? todo claro. No hay ninguna duda, nada, porque este cuadro está completo, ¿ya? Está un poquito, la imagen, incluso la imagen se presta por la explicación del término, ¿ya? Porque justamente la parte de la separación celular. Ahora, profesor, profesor, ¿y eso en qué momento se realiza? ¿En qué momento se ve? ¿Se puede observar en un microscopio? Sí, sí se puede observar eso en un microscopio. Un microscopio común y corriente, un óptico, mayormente en una práctica de laboratorio esto se observa mayormente las divisiones celulares por medio de la mitosis, profase, metafase, todas las fases hasta el proceso de la citocinesis, se ve clarito, clarito en una pequeña lámina de muestra de una cebolla, por ejemplo. Una cebolla se le hace el corte adecuado y se le pone en la placa en el vidrio para hacer la muestra y se ve clarito, se ve toda la fase que te he mencionado, se ve clarito como está en el dibujo, igualito lo ves en el microscopio, igualito. Ve la desorganización del nucleolo, los cromosomas, vas a ver incluso los cromosomas, la parte de mitosis, se ve clarito. Ahora, ¿cómo se ve de alguna forma nítida? Se le agrega colorante para diferenciar, ¿no? El tono, ves el proceso cómo está en la parte de la mitosis, como el momento que tú has hecho el corte, seguro vas a encontrar que lo dejaste en la etapa profase, metafase, puede ser en citocinesis, y al final puede haber dos paquetes de células que ya se formaron idénticas. Ahí se ve en los vegetales, por ejemplo, ¿no? En este caso no se le llamaría uso, sino se le llamaría casquetes, porque estás hablando en caso de las plantas, ¿no? Ahí se ven los casquetes en este caso, ¿no? En este caso se llaman los casquetes polares. Bueno, chicos, eso sería todo. Y alguna, si no hay preguntas, no hay duda, no hay problema. Y voy a dejar una pequeña, a ver, no sé si dejar una pequeña. No necesariamente porque ya está todo explicado acá. Incluso acá he dejado el cuadro del ciclo celular. Posiblemente deje una pequeña tarea. Después de esto lo envío a la señorita Erika para que más o menos un trabajo de investigación, para que más o menos refuerce lo que yo le he explicado para que ustedes más o menos investiguen. ¿Ya? Esta parte, y la parte de la meiosis todavía no lo vamos a tocar porque eso ya sería para la próxima semana, ¿no? Justamente eso es lo que vamos a dejarlo para la próxima semana. Entonces, chicos, bueno, acá hay una parte, a ver, meiosis, no, esta es la parte de la meiosis para la otra semana, ¿no? Ya, incluso acá, para que no te olvides, esta parte es muy importante y también referente a la mitosis, ¿no? Comprende 4 fases, ¿no? Ya hemos dicho la más importante, ¿no? Profase, metafase, anafase y telofase, ¿no? Profesor, pero usted me dijo algo de la profase, sigue otro, no, la profase con el que se sigue acá, el prometafase, es idéntico, es idéntico. Por eso se resume en 4 fases importantes. Profase, metafase, anafase y telofase. Por ejemplo, ¿no? Para que algunos chicos no se olviden, porque puede ser una pregunta de examen, ¿no? Te diga, ¿no? Profesor, a ver, entiéndame las 4 fases de la mitosis. Entonces, una pequeña frase, ¿no? Una pequeña demotemia. Dice, prometo llevar a Ana a ver la tele, por ejemplo. Entonces, prometo, ¿no? Prometo, ¿no? Prometo llevar a Ana a ver la tele. Entonces, ya tú te acuerdas de la pro, porque te acuerdas, no todo tiene fase, ¿no? Termina con fase. Lo que tú tienes que aprender de la parte pro, meta, Ana y telo, ¿no? Entonces, prometo llevar a Ana a ver tele. Es una especie de demotemia, ¿no? Así como en química que decía sí, sí, se da sopa, sopa, se da pensión, para que te acuerdes la parte de la configuración electrónica, y así por esto en biología también hay para que una mnemotemia, para que más o menos te acuerdes, porque puede haber una pregunta que te diga cuáles son las 4 fases de la mitosis, ¿no? Cómo se divide la parte de la división celular, ¿no? O cuáles son las etapas de la interfase, ¿no? Principalmente, entonces eso tienes que saber como una manera general, ¿no? Ya cuando llegas a quinto secundaria, estos términos de acá también se repiten para que no te vayas a olvidar y aparte que es
básico que tú tienes que tener que saber para que no haya ningún inconveniente al momento de resolver una pregunta de examen. Mayormente en examen de admisión te van a preguntar mayormente la clásica, te van a preguntar lo más importante que sucede en el periodo S, G2, o si no en el caso de la mitosis, la profase. La profase con la prometafase son idénticas. Por eso se saltea a metafase. Son idénticas. Por eso ahí saltea, por eso son 4 importantes. Sino que algunos libros lo consideran. Entonces, como algunos libros lo consideran, yo lo tuve que considerar también por si acaso, porque a veces puede ser rebuscado, ¿no? Una pregunta por ahí, incluso yo te puedo preguntar de manera igual, ¿no? Se puede ser rebuscado. Entonces, para evitar problemas, lo pongo de una manera ya completa, ¿no? Pero en sí son las 4 fases generales, ¿no? Que como están acá, ¿no? De la mitosis es la profase, metafase, anafase y telofase, ¿no? Ya chicos, entonces nos quedamos ahí. ¿Hay una pregunta, señor coordinación? No hay nada, ¿no? ¿Algo adicional que van a agregar? Nada, ¿no? No, no. Creo que la coordinación ya se fue. A ver, vamos a ver ya qué importa ya. La parte, entonces chicos, Valeria y Joaquín, todo está bien. Ya mañana, no, el día viernes vamos a hablar sobre química. Ahí vamos a plantear los términos, lo que se va a hacer con relación al examen que ya se dio. Va a haber una especie de oportunidad para que más o menos suban la nota de algunos que están bajos. Hay alumnos que también están muy bien, han aprobado, excelente. Máximo llegó 18. No llegaron a 20, creo, no llegó a 20. Entonces, por lo tanto, no se preocupen, mayormente el apoyo para todos en la programación química va a ser para todos, ¿no? Al final todos van a ser beneficiarios, ¿no? Ya vamos a ver qué tema o qué punto vamos a tener que hacer para que más o menos puedan comprender. Y aparte que lo más importante es practicar, ¿no? Practicar. Chicos, entonces nos quedamos ahí. Entonces la próxima semana continuamos. El viernes continuamos. Chicos, nos vemos. Chao, hasta luego.